5 alimentos clave para controlar la diabetes y vivir saludablemente en la tercera edad. A medida que nos hacemos mayores, lo que comemos empieza a jugar un papel, crucial, sobre todo para mantener a raya el riesgo de diabetes. Hoy vamos a ver qué alimentos, especialmente pasados los 50, podrían estar empeorando las cosas sin que ni siquiera nos demos cuenta. Seguro que esta frase le suena a mucha gente. Es una frustración enorme. Se siguen las reglas, se hace el esfuerzo, pero los resultados no llegan. Es como estar en un callejón sin salida. Y esa sensación de impotencia es justo el punto de partida para entender el problema de raíz. Y es que el problema muchas veces no está en lo evidente, como un pastel o un refresco. El verdadero lío está en lo que podríamos llamar venenos silenciosos. Esos alimentos que creemos que no hacen daño, pero que en realidad actúan como saboteadores en nuestro cuerpo. Aquí tenemos a los sospechosos habituales. El pan blanco de toda la vida, el arroz refinado, esos zunos de brick que parecen tan sanos, muchos cereales de desayuno que se venden como saludables y, por supuesto, los snacks procesados. Parecen inofensivos, ¿verdad? Pues son los que disparan el azúcar, nos inflaman por dentro y obligan al páncreas a trabajar a un ritmo frenético. A ver, ¿y cómo funciona esto exactamente? Pues es sencillo. Estos alimentos no tienen fibra ni casi nutrientes, así que el azúcar que llevan entra en la sangre a toda velocidad. El cuerpo, para intentar gestionar ese caos, suelta un tsunami de insulina. Si esto se repite día tras día, el sistema se agota y acaba llevando a la famosa resistencia a la insulina. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, porque tener el azúcar alto no es la enfermedad en sí, es más bien el síntoma. Es la luz de emergencia del coche que se enciende en el salpicadero. Nos está avisando de que hay un problema mucho más profundo a nivel de nuestras células. Técnicamente a esto se le llama resistencia a la insulina. Dicho de forma sencilla, es como si las células se pusieran unos cascos y no escucharan la orden de la insulina. No es que falte insulina, de hecho al principio hay de sobra, es que las células simplemente no le hacen ni caso. Esta analogía lo explica de maravilla. Pensemos que la glucosa es la energía, el combustible que necesitan nuestras células para funcionar. La insulina es la llave que abre la puerta de esas células para que entre el combustible. ¿Qué pasa? Que una mala alimentación va oxidando la cerradura. Al final, da igual cuántas llaves fabrique el páncreas, si la cerradura está oxidada, la llave no gira y la puerta no se abre. Y la glucosa se queda fuera, acumulándose en la sangre. Claro. Ante un problema así, la industria nos vende soluciones que suelen ser complicadas y caras. Pero, ¿y si la respuesta más potente fuera mucho más simple? Algo accesible, que lleva con nosotros toda la vida y que la ciencia respalda. Pues vamos a verlo. Así que ahí va la pregunta del millón. No estamos hablando de una baya exótica del Himalaya ni de un suplemento carísimo. ¿Cuál es ese alimento científicamente probado que tiene el poder de cambiar las reglas del juego en la diabetes? Pues sí, la respuesta es las legumbres. Tan sencillo como eso. Lentejas, garbanzos, alubias, frijoles. Este alimento tan humilde que a menudo tenemos arrinconado en la despensa es una auténtica bomba de salud para nuestro metabolismo. ¿Y por qué son tan buenas? Pues básicamente por 3 superpoderes. Primero, su fibra soluble actúa como una esponja, haciendo que el azúcar se libere muy despacito. Segundo, esa misma fibra es el festín de nuestras bacterias intestinales buenas, que a cambio producen sustancias que bajan la inflamación. Y tercero, su índice glucémico es muy bajo, lo que evita esas subidas y bajadas bruscas de azúcar. Mirad, una imagen vale más que 1000 palabras. La diferencia es brutal. Mientras que un plato de arroz blanco puede hacer que la glucosa se dispare como un cohete, un plato de lentejas provoca una subida suave, lenta y totalmente controlada. Esta demuestra que no todos los carbohidratos son iguales, ni de lejos. Muy bien, ya sabemos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo importante de verdad, el cómo. Vamos a trazar un plan de acción práctico, realista y fácil de seguir para empezar a meter las legumbres en nuestro día a día. ¿Con qué frecuencia? Pues miren, los estudios sugieren que lo ideal es consumir legumbres entre 3 y 5 veces por semana. La clave no es darse un atracón un día, sino la constancia. Hacerlo un hábito es lo que de verdad va a marcar la diferencia a largo plazo. Esto es, al final, un cambio de chip a la hora de montar el plato.
En lugar de que la base sea el arroz, la pasta o el pan, las protagonistas pasan a ser las legumbres. Y la rodeamos de un montón de verduras y una grasa buena, como el aceite de oliva virgen extra. Este simple gesto transforma por completo el efecto de esa comida en el cuerpo. Y para que nadie se agobie, aquí va un ejemplo súper fácil. El lunes, un buen plato de lentejas. El miércoles le echamos un puñado de garbanzos a una ensalada grande. Y el viernes, una sopita de alubias con verduras. Como ven, es un plan totalmente realista, fácil de meter en cualquier rutina semanal. Y algunos truquitos para hacerlo todavía más fácil. Cocinar una olla grande el fin de semana y así ya hay comida para varios días. Si no hay tiempo, las de bote son una opción fantástica, pero acordaos de enjuagarlas bien para quitarles el exceso de sal. Y muy importante, si no se está acostumbrado hay que empezar con raciones pequeñas para que el sistema digestivo se vaya adaptando. Pero, ojo, para que todo este esfuerzo sirva de algo, es fundamental no caer en ciertas trampas. Hay algunos errores muy comunes que pueden tirar por la borda todo el progreso, así que vamos a repasarlos para tenerlos bien localizados. Este es el error número 1, el clásico. Creer que por haber comido un buen plato de lentejas ya tenemos vía libre para un bollo por la tarde. El cuerpo no funciona así, no es una cuenta de banco. Cada comida importa y mezclar alimentos buenos con malos no arregla el problema. El segundo error es seguir usando grasas de mala calidad. De poco sirve un plato de garbanzos espectacular si luego lo cocinamos con aceites refinados o lo acompañamos con algo frito. La elección de grasas buenas, como el aceite de oliva, que nos protegen en lugar de inflamarnos, es tan importante como la elección del carbohidrato principal. Y por último, el error de la impaciencia. Si alguien no ha comido legumbres en años y de repente se come un plato gigante, lo normal es que su intestino se queje. Hay que darle tiempo al cuerpo para que se acostumbre a esa cantidad de fibra. La clave es empezar poco a poco y aumentar la cantidad gradualmente. Y esta frase resume de forma perfecta la idea principal de todo esto. A menudo, las soluciones más potentes no son las más caras ni las más complicadas. Se trata de volver a lo básico, a la comida real, y de escuchar a nuestro cuerpo, que es increíblemente sabio. Y terminamos con una reflexión. Si una de las soluciones más efectivas estaba en el puesto de legumbres del mercado de toda la vida, ¿qué otras respuestas sencillas y poderosas a nuestros problemas de salud podríamos estar pasando por alto mientras buscamos soluciones complicadas? Quizás lo más importante siempre ha estado justo delante de nuestros ojos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que, es un desafío constante para muchos, sobre todo pasados los 50, la diabetes. Ya hemos visto qué alimentos es mejor evitar, pero hoy nos vamos a centrar en lo positivo, en lo más importante, los alimentos que son nuestros grandes aliados, esos que nos ayudan a mantener el azúcar a raya y, sobre todo, a sentirnos mejor. Porque la clave no está solo en quitar cosas, sino en añadir nutrición inteligente. ¿A qué esto suena familiar? Es que es una frustración de lo más común. Mucha gente sigue las recomendaciones al pie de la letra y aún así los números en el medidor no bajan. Y esto nos lleva a pensar que, quizá, nos estamos enfocando en el problema equivocado. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. La primera idea que tenemos que entender y que es fundamental es que tener el azúcar alto no es la enfermedad en sí. Es el síntoma, es como el grito de auxilio de nuestro cuerpo que nos está diciendo que algo no va bien por dentro. Justo eso. Es que, controlar el número es como estar sacando agua de un barco que tiene un agujero. Sí, es necesario, claro, pero no arregla el agujero. El problema de verdad, la raíz de todo, está ocurriendo a nivel celular. Para entender qué pasa en las células, vamos a usar una imagen que es súper sencilla, pero muy, muy potente. Imaginaos que nuestras células tienen puertas y esas puertas, claro, tienen cerraduras. El problema es que con el tiempo, por diferentes motivos, esas cerraduras se han ido como oxidando. Y en esta historia, la insulina es la llave. Su única misión es abrir esas puertas para que la glucosa, que es nuestra gasolina, la energía del cuerpo, pueda entrar en las células. Un sistema que, en principio, es una maravilla de la naturaleza. En un cuerpo sano, el proceso es súper fluido. Comemos algo, la glucosa llega a la sangre, el páncreas saca las llaves, la insulina, las puertas se abren sin problema y la glucosa entra donde tiene que entrar. Todo funciona en un equilibrio perfecto. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando esas cerraduras empiezan a fallar?
cuando se oxidan, se atascan. Y esto, ojo, no es algo que pase de un día para otro, ¿eh? Es el resultado de exponerlas día tras día a ciertos hábitos y alimentos que actúan como corrosivos para nuestro sistema. Pues bien, eso es exactamente la resistencia a la insulina. La llave, la insulina, sigue ahí. De hecho, el páncreas se vuelve loco produciendo más y más llaves en un intento desesperado por abrir la puerta. Pero la cerradura no responde. ¿Y cuál es el resultado? Pues que la glucosa se queda fuera, acumulándose en la sangre. Y ahí es cuando vemos esos números tan altos en el medidor. Pero, a ver, aquí vienen las buenas noticias, porque si las cerraduras se han oxidado por lo que comemos, también podemos empezar a desoxidarlas cambiando lo que comemos. Y la ciencia, por suerte, ha identificado un tipo de alimento que es, vamos, el protagonista absoluto para empezar a limpiar esas cerraduras. Y no estamos hablando de un suplemento carísimo ni de un alimento exótico que haya que buscar en la otra punta del mundo. Es algo súper accesible, muy sencillo y que, vamos, seguro que todos conocemos. ¿Alguna idea? Pues sí, las legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, frijoles, esas humildes pero increíblemente potentes legumbres. Y que nadie piense que son solo carbohidratos, ¿eh? Son una de las herramientas más poderosas que tenemos en la despensa para luchar contra la resistencia a la insulina. Y la ciencia que hay detrás es que es aplastante. Vale, pero lo más fascinante es entender el por qué, porque esto no es magia, es pura biología. Las legumbres tienen, digamos, 3 superpoderes que atacan directamente la raíz del problema, y lo mejor es que funcionan en equipo. Primero, su fibra soluble. Actúa como una esponja, absorbiendo el azúcar y haciendo que pase a la sangre mucho más despacio. Por cierto, un trabajo que también hacen de maravilla las verduras como el brócoli o las espinacas. Segundo, esta misma fibra es el manjar favorito de nuestras bacterias buenas del intestino. Si ellas están contentas, producen sustancias que bajan la inflamación general del cuerpo, que es clave. Y tercero, su índice glucémico es bajo, o sea que liberan la energía de forma lenta y constante, sin picos. Y este cuadro lo explica de maravilla. Fijaos en la diferencia. Los hidratos de las legumbres son inteligentes porque vienen acompañados de su equipo de seguridad, la fibra y la proteína. En cambio, los refinados, como el pan blanco, están desnudos, entran en el cuerpo y ¡boom!, una bomba de azúcar. Y un truco, si a esos hidratos inteligentes les sumamos grasas saludables como el aguacate o un buen aceite de oliva, la digestión se ralentiza todavía más. Es que es el equipo perfecto. Y ojo a este dato, que a mí me parece fascinante. Los beneficios de las legumbres no se acaban cuando termina la digestión. Hay algo que se llama el efecto de la segunda comida, que significa que si comemos legumbres al mediodía, nuestro cuerpo va a gestionar mucho mejor el azúcar de la cena, horas después. Es alucinante cómo un solo alimento puede seguir regulando nuestro metabolismo durante tanto tiempo. Perfecto. Ya tenemos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo importante, el cómo. ¿Cómo integramos esto en el día a día de forma fácil y sobre todo sin cometer los errores más típicos? Mirad, la clave de todo esto es la constancia. No buscar la perfección desde el primer día. Empezar con 3 o 5 comidas a la semana que incluyan legumbres es un objetivo genial. Y como veis en estas ideas, el truco no es solo echar un puñado de garbanzos y ya. Es crear platos completos. Combinarlas con un montón de verduras de colores, con grasas saludables como el aguacate o un chorrito de buen aceite de oliva. Es esa combinación, esa sinergia, lo que lo hace tan potente. Y por favor, mucho ojo con estas 3 trampas. La primera, la de la compensación. Pensar que por comer un plato de lentejas luego podemos comernos un bollo. Pues no funciona así. Segundo, si no se tiene costumbre, empezar de golpe con mucha cantidad puede sentar mal, dar gases. Hay que ir poco a poco, darle tiempo al cuerpo a que se adapte. Y tercero, no comerlas solas y aburridas. La magia está en combinarlas, como decíamos, con otros alimentos saludables. Así potenciamos su efecto y además la comida está mucho más rica. Y con esto llegamos al final, a la idea más importante de todas. A menudo buscamos las respuestas en el botiquín, en soluciones complicadas, cuando a lo mejor la herramienta más poderosa ha estado siempre ahí, en nuestra despensa. La idea de que algo tan sencillo, tan real como un plato de legumbres, puede tener un impacto tan profundo en nuestra salud, es una idea que, si la pensamos bien, de verdad que lo cambia todo.